Hey, ¿qué de tal, gente? Aquí con un nuevo capítulo de Naruto por High School de XD-CAT 3. Me sorprende el apoyo que está recibiendo este fic, la verdad les agradezco mucho. Bueno, espero les guste el capítulo de hoy. Antes de comenzar me gustaría mandar un saludo a Leviathan y a Itsugaya Toushirou. Son los que pidieron un saludo aunque yo no sea importante. Muchas gracias a ambos por apoyar el canal. Bueno, sin nada más que decir, comenzamos. Bueno, aquí vamos. Naruto caminó por la academia, llamando la atención de los estudiantes por su vestimenta de sirviente. Lo notó pero decidió ignorarlo por ahora. De repente dos chicas se metieron en el camino de Naruto. ¿Qué asunto te trae aquí? Estás distrayendo a los estudiantes, dijo una chica con gafas y cabello negro. Naruto pensamientos. Es igual que Leviathan-sama. Debe ser la heredera del clan Citri, pero es muy diferente a su hermana. Oh, le pido una disculpa, Citri-sama. Que el chico que tenía delante la llamara así la sorprendió un poco, pero no demostró cambios faciales a simple vista. El motivo por el que estoy aquí es una reunión con Lucifer-sama, me está esperando en ese edificio. Naruto dijo mientras miraba el edificio. La chica de gafas solo pudo confirmar que este humano conocía sobre el mundo sobrenatural, y efectivamente, podía sentir la presencia del hermano de Rias. Me están esperando, fue un placer conocerla, Citri-sama. Naruto empezó a caminar con dirección a ese edificio, pero una voz lo paró en seco. Sona, mi nombre es Sona, Citri es solo mi apellido. Naruto. De acuerdo, Sona-sama. Naruto dijo con una pequeña sonrisa. La ahora conocida Sona miraba como Naruto se dirigía al edificio de la reunión. La chica que estaba a un lado de Sona miraba con curiosidad a su presidenta. ¿Qué haces aquí, hermano?, preguntó una chica de cabello rojo carmesí. ¿Acaso no puedo visitar a mi querida hermanita?, preguntó Circeps. Si puedes, pero ¿acaso llegó en un momento inoportuno?, preguntó Circeps con una sonrisa divertida. La hermana de Circeps negó. Bueno, te pido una disculpa por molestar, pequeña Rias. La ahora conocida Rias se sonrojó de la vergüenza. Hermano, gritó una avergonzada Rias. La nobleza de Rias miraba esto con diversión. Bueno, la razón por la que vine es una reunión con la mano derecha de la líder de la facción Yokai. No tardará en llegar, una disculpa por citarlo en este lugar. Rias pareció sorprendida de ese hecho. Rias, ¿pasa algo? Nada de qué preocuparse, solo algo rutinario, contestó Circeps. Dime, ¿ese es tu peón que adquiriste recientemente? Circeps preguntó a Rias con curiosidad. Sí. Preséntate. Rias le dijo a un joven de pelo castaño que se presentara. Sí. Mucho gusto, soy Issei Oudou, es un placer conocerlo, dijo el joven llamado Issei. Ya veo, tú eres el portador del Boosted Gear, es increíble, seguro te volverás un fuerte guerrero en el futuro. Issei sonrió agradecido por las palabras del hermano de Rias. De repente Circeps dijo. Ya está aquí. Como si lo hubieran planeado, Naruto tocó la puerta en ese justo momento. Adelante, dijo Circeps. Naruto pasó y analizó brevemente a las personas que se encontraban en el lugar. Lucifer-sama, Grayfia-san. Naruto dijo mientras hacía una leve reverencia. Oye, te he dicho muchas veces que no me llames así, dime Sir. Me niego. Lucifer-sama, usted es el gobernante del inframundo, por favor compórtese como tal. A Circeps le salió una nube depresiva por la frialdad de Naruto. Bueno, dejando a un lado eso, ¿cómo has estado?, preguntó Circeps. He estado bien, gracias por preguntar. Me alegra, contestó Circeps. ¿Azazel-sama no ha llegado aún?, preguntó Naruto. Ah, cierto, casi lo olvido, él dijo que no podría venir por algunos asuntos que le surgieron a última hora. Naruto suspiró y pensó que Azazel era un vago. Entonces, ¿podemos comenzar?, preguntó Circeps. Supongo que no nos queda de otra. Naruto pareció ver a la nobleza de Rias por un momento. ¿Está bien que ellos escuchen?, preguntó Naruto. Está bien, son de confianza. Naruto solo asintió. La razón por la que Yasaka-sama me mandó es un poco delicada, puede tomar asiento si quiere. Circeps hizo lo que le pidió Naruto. Últimamente han estado desapareciendo personas del pueblo, hemos averiguado que unos demonios callejeros merodean la zona con frecuencia, lo raro es que hay ángeles caídos cooperando con esos demonios callejeros. Este hecho sorprendió a todos los que estaban presentes, era muy raro ver a ángeles caídos trabajando en conjunto con demonios. Ya veo, dijo Circeps. Me preguntó qué están tramando.
Por la manera en que están operando, es probable que busquen algo o a alguien. Contestó Naruto. Tendré que mandar a investigar y erradicar esos demonios callejeros. Dijo Circex. Si me lo permite, yo puedo acabar con ellos, solo deme su permiso. Naruto le dijo a Circex de una forma educada. ¿Por qué no acabaste con ellos en primer lugar? Lo intenté, pero Yasaka-sama no me lo permitió. Contestó Naruto. Se preocupan mucho por ti, Circex le dijo a Naruto. Sí. Yasaka-sama es una buena persona, tiene un corazón noble, pero a la vez es muy estricta. Dijo Naruto con una sonrisa imperceptible para todos. Bueno, por respeto a Yasaka no puedo dejarte acabar con ellos. Pero te invito a quedarte en la ciudad para que te distraigas un rato, siempre estás al día en cuidar a Yasaka, deberías tomarte un tiempo para ti, tal vez así logres recordar algo. Naruto se negó de inmediato, pero Circex dijo que le mandaría una carta a Yasaka diciendo que estaría unos días por aquí, para que no se preocupara. Lucifer-sama, agradezco mucho la oferta, pero la seguridad de Yasaka-sama depende de mí, soy su guardián, no me puedo permitir el estar perdiendo el tiempo. Naruto dijo con tanta seriedad que a Circex le salió una gota de sudor. Entonces hazme ese favor a mí. Naruto se sorprendió de lo que estaba pidiendo Circex, él no se podía negar a hacer un favor que le pidiera a alguno de los 4 que los salvaron de estar sellado por el resto de su vida. Como usted desee, Lucifer-sama. Muy bien, entonces enviaré a mi caballero y a mi peón a acabar con esas molestias, les pediré que consigan información sobre qué buscaban, puedes quedarte más tranquilo. Le agradezco eso. Naruto en realidad sí quería quedarse a echar un ojo a esta ciudad, pero no le agradaba la idea de preocupar a Yasaka-sama, también le daba miedo la seguridad de su líder, si bien Yasaka no era débil, no quería correr riesgos innecesarios. Circex. Bien, tenemos que conseguir un lugar donde te puedas quedar, sígueme. Naruto y Circex junto a Graifia se marcharon a conseguir un hogar para que Naruto pudiera quedarse estos días. Rias se preguntó el porqué del apture de su hermano, era raro que le pidiera ese favor a un yokai. La nobleza de Rias estaba más o menos pensando lo mismo. Kiba y Issei notaron algo que los demás no le dieron mucha importancia. ¿A qué se refería con que tal vez recuerde algo? Los dos hombres del grupo se preguntaron, habían pasado unos días en los que Naruto estuvo viendo y conociendo más sobre el pueblo humano, era curioso que él fuera humano y estuviera con los yokais. En esos días que estuvo explorando la ciudad, se encontró con el peón y el alfil de la hermana de Circex, el joven Issei se ofreció de guía para que conociera mejor el pueblo, Naruto aceptó y agradeció la amabilidad del joven. Issei y la chica llamada Asia lo llevaron a distintos lugares que al parecer de Naruto, eran asombrosos. Naruto no recordaba si alguna vez llegó a visitar lugares por el estilo, era una nueva experiencia para él, y sin duda la estaba disfrutando. Naruto quiso invitar a los dos a comer, era una muestra de agradecimiento por la ayuda que le habían dado estos días, por supuesto que Issei y Asia aceptaron. Issei decidió llevar a Naruto a un lugar de ramen, el lugar era modesto pero muy limpio y con grandes cocineros. Naruto probó el ramen y unas lágrimas salieron de sus ojos. Él no sabía por qué, no estaba triste o algo así. La excusa que dio fue que la comida estaba deliciosa, el chef del lugar lloró con lágrimas estilo anime por el momento tan conmovedor. A Naruto le salió una gota de sudor por eso. Issei preguntó qué significaba lo que Circex había dicho, de que tal vez él recordara algo, Naruto no vio problema en contarle que había perdido sus recuerdos, claro que Naruto no le contaría que estuvo sellado por miles de años, eso tal vez le traería problemas si se llegara a propagar. Issei y Asia se sintieron un poco mal por él. Naruto les dijo que no importaba, ya se había acostumbrado a no recordar nada, les dijo que ahora tenía una nueva vida sirviendo a Yasaka-sama, que prefiere concentrarse en hacer nuevos recuerdos en lugar de tratar de recordar algo que era pasado. Naruto les dio una sonrisa sincera, por primera vez en días Naruto les había dado una sonrisa sincera. Los dos demonios sonrieron, era muy diferente a cómo pensaron que era, el primer día que lo vieron tenía una cara seria y fría, ellos pensaron que sería serio, pero una vez lo conoces te das cuenta que es una buena persona. De repente, Asia se exaltó preocupando a Issei. ¿Asia, qué pasa? Preguntó Issei. No sabemos su nombre. Gritó Asia. Issei pareció darse cuenta de que no le habían preguntado su nombre. No recuerdo mi nombre verdadero, pero Yasaka-sama me dio el nombre de Kit, es el abreviativo de Kitsune. Naruto dijo con una sonrisa divertida por el comportamiento de los dos jóvenes. Una pregunta, Kit-san. Asia dijo con un poco de timidez.
Naruto. Dime Asia-san. Tú. Usted. Asia estaba muy nerviosa, tanto que no sabía cómo dirigirse a Naruto. Puedes llamarme de tú, le dijo Naruto a Asia. ¿Qué especie de yokai es usted? Preguntó Asia un poco nerviosa por la pregunta, ella no quería molestar o incomodar a Naruto. A Naruto le salió una gota de sudor estilo anime porque le acababa de decir que se dirigiera a él por tú. ¿No les había dicho? Bueno, la verdad es que no soy un yokai, solo soy un simple humano. Naruto dijo con una sonrisa alegre. ¿Eres humano? Preguntaron unos sorprendidos Issei y Asia. ¿Por qué se sorprenden? Ustedes también fueron humanos, ¿no es así? Ellos le asintieron. El motivo de la sorpresa de Issei y Asia era porque Circeps les había contado un poco de él, el rey demonio había dicho que era igual o incluso más fuerte que Graifia. El hecho de que Asia que no se sorprendieran tanto era una señal de lo poderosa que era Graifia. Bueno, creo que debería de irme, ya está anocheciendo y creo que mañana me iré a casa. Dijo Naruto. Entonces volverás a tu hogar, Issei dijo con un toque de sorpresa. Sí, mañana iré a despedirme de ustedes a su escuela, bueno, me voy. Naruto pagó la cuenta y se marchó. Issei y Asia miraron la partida del rubio. Asia, yo creo que él es una buena persona. Asia dijo con una sonrisa alegre en su rostro. Issei dijo que sí, mientras asentía con una sonrisa. En los días que Naruto estuvo en la ciudad, no solo pasaron cosas divertidas y alegres, también pasaron otros sucesos que cambiarían las cosas. Una de ellas era la llegada de 2 exorcistas a la ciudad, el combate que tuvo Issei y el chico Kiba con esos 2 exorcistas. El odio que Kiba tenía hacia las espadas sagradas lo llevaron a desobedecer a Rias. Naruto se encontraba en la academia, iba a despedirse de Asia y Issei, pero no se encontraban, de hecho no había nadie, ni siquiera estaba la heredera Citri, esto era algo extraño pero decidió no tomarle mucha importancia. Naruto, no están, supongo que deberé dejar una nota. Naruto dejó una nota de despedida, la nota era de agradecimiento por los buenos momentos que le hicieron pasar, él en verdad se la había pasado muy bien, Issei era un tanto pervertido, pero por alguna razón le caía muy bien. Quién sabe, tal vez llegué a conocer algunos pervertidos en mi tiempo. Naruto pensó con un poco de nostalgia. Naruto. Bien, es hora de partir. En algún lugar de la ciudad se podía observar cómo Kiba junto con Issei, Koneko, Shinobi y un tipo de la nobleza de Sona, estaban luchando contra un exorcista renegado. La batalla estaba a favor del grupo de Issei, pero un sacerdote apareció y le dio consejos de cómo usar la espada. Cuando el exorcista se liberó de las ataduras que le impidieron moverse, huyó junto con el sacerdote. Kiba y Shinobi siguieron el rastro de los sacerdotes, con Naruto. Naruto se encontraba caminando por un camino afuera de la ciudad de los humanos, él iba pensando sobre las nuevas experiencias que había aprendido en estos días, se sentía muy bien por haber convivido con esos 2. ¿Acaso, esto es lo que se siente tener amigos? Naruto se preguntó mientras miraba el cielo. Naruto logró divisar una barrera mágica a lo lejos. ¿Una barrera? Tengo un mal presentimiento. Naruto dijo mientras cruzaba la barrera. Naruto caminó por unos minutos hasta que logró divisar a un exorcista tomando del cuello a una chica de pelo castaño, el sujeto tenía una mirada lasciva, y Naruto no lo pensó 2 veces cuando ya estaba encima del sujeto. El exorcista no sintió cuando Naruto se acercó, por consecuencia recibió una fuerte patada en la quijada. Naruto tomó a la chica que caí sin fuerzas y a la espada que había perdido el exorcista. La chica miró borroso, apenas pudo divisar la cara de su salvador. Tranquila. Todo estará bien. Naruto le dijo a la chica. La cual no pudo más y se desmayó. Naruto vio que estaba casi desnuda, su ropa estaba hecha jirones, así que se quitó su chaleco de sirviente y se lo puso a la chica. Te sacaré de esta. Dijo Naruto mientras se ponía en guardia. Eso me dolió. Gritó el exorcista. Pero Naruto lo ignoró, él estaba observando al ángel caído que estaba arriba de ellos. Vaya, así que notaste mi presencia, te felicito por tal hazaña. Dijo el ángel caído. Naruto suspiró y pensó. Esto no será fácil. Habían pasado unos minutos y Naruto se encontraba enfrascado en una intensa pelea con el exorcista y el ángel caído, no era fácil derribar a ese ángel caído, y el exorcista era muy molesto. Los ataques de esos 2 estaban presionando a Naruto, que no lograba derribar a el ángel caído, y cada vez que intentaba acabar con el exorcista el ángel caído lo impedía. ¡Qué molestia! Pensó Naruto.
Naruto esquivaba los constantes bombardeos del estúpido ángel caído, corría y saltaba esquivando los ataques de luz y los cortes del exorcista. Naruto lo lograba esquivar todo con elegancia y destreza. Naruto, ¿eso es todo? Azazel-sama es muy superior a ti, y tú. Tú eres un debilucho. Naruto se burló del ángel y el exorcista. Al parecer Naruto consiguió lo que quería. Enfurecerlos. Los ataques de esos dos eran realmente un fastidio, estoy seguro de que si usó Senjutsu los derrotaría fácilmente. Pero no quería enseñar todo su poder, qué dilema. Pensó Naruto. De repente, el ángel caído decidió atacar a la chica que estaba inconsciente. Naruto apenas pudo reaccionar, había bajado la guardia y se olvidó que estaba con otra persona ahí. Naruto puso su cuerpo como escudo para proteger a la chica. Jajaja. El exorcista rió como un loco al ver esto, el ángel caído se burló diciendo que era un idiota por proteger a ese estorbo. Naruto se empezaba a molestar por estos tipos, unos minutos antes. Rias y su nobleza se encontraban hablando de que Kiba no había aparecido aún. Issei estaba preocupado por los tres que no habían pedido ayuda desde que se fueron en busca de los exorcistas renegados. Rias y Sona habían mandado a sus familiares para buscar algún rastro de los chicos que no habían llegado a dormir. De repente el familiar había llegado con información, Rias y el resto de su nobleza se prepararon para partir. Una vez se teletransportaron al lugar, pudieron observar cómo Naruto peleaba con el exorcista y el ángel caído, vieron que este estaba teniendo un poco de problemas con los ataques combinados, pero Naruto parecía confiado, él tenía un plan. De repente apareció Sona junto con dos personas de su nobleza. Él es, sí. Contestó Rias. Sona vio como Naruto esquivaba y bloqueaba los ataques con gracia y destreza, era obvio que tenía un plan en mente. Pero, justo en ese momento vieron cómo el ángel caído le lanzaba una lanza a Irina, vieron impactados como el rubio recibía el ataque por Irina. Irina se despertó por el ruido, pero cuando abrió los ojos se topó con el chico que la había salvado, él estaba siendo atravesado por una lanza de luz. Tenía los brazos extendidos de forma protectora. Él la había vuelto a salvar. ¿Por qué? Preguntó Irina. Naruto se dio cuenta y volteó. ¿Por qué? Bueno, no lo sé, mi cuerpo se movió solo, Naruto dijo mientras daba una enorme sonrisa. Esta era la primera vez que él daba esa sonrisa, tal vez era porque estaba al borde de la muerte, o tal vez solo quería sonreír. Eso no era importante en este momento. El grupo de Rias y Sona se movieron para ayudar. El ángel caído se burló diciendo que era una pena que el hombre más fuerte de la facción Yokai muriera de forma tan patética, salvando a una humana que solo estorbaba. Irina se sintió muy mal, por su culpa. El chico que le salvó la vida moriría, se culpó una y otra vez, hasta que Naruto dijo. Oye, no es tu culpa, yo actué sin pensar, por consecuencia estoy así, no te culpes. Por favor. Irina no aguantó más y rompió en llanto. Asia también estaba llorando, no quería ver morir a su recién adquirido amigo. No morirás. En mi casa tengo un cuarto de curación. Sona miró a su compañera y asintieron entre ellas. Las chicas se habían llevado a Naruto para intentar salvarle la vida. El ángel caído les había dado un discurso sobre la guerra y que él sería el que empujara a esa posibilidad. Issei estaba furioso, no le perdonaría lo que le había hecho a Naruto. Issei al principio pensó que era un típico chico lindo. Pero, él era diferente, no era serio como su rostro indicaba la primera vez que lo vio, en realidad era una buena persona, era tan puro, era como una luz que nunca se apagaba. Pero, este tipo intentó apagar esa luz. Jamás le perdonaría lo que había hecho. El ángel caído se burló de Naruto diciendo que era idiota. El ángel caído lanzó un último ataque, pero Rias junto con Akeno lograron parar el ataque. El ángel caído iba rumbo a la academia. Naruto estaba siendo colocado en la habitación de curación de Sona, este le sonrió sinceramente, no es necesario que te esfuerces tanto, no creo que salga de esta. Cállate. No vas a morir, de acuerdo. Así que por favor, no te rindas. Sona dijo con una mirada desesperada. Naruto solo pudo sonreír antes de quedar inconsciente.